Gracias. Gracias. Gracias, Silvio, notable la comunicación, como siempre. Padre Alberto, hermano Raúl, ya arrancan ustedes. Saludos, Padre Alberto, hermano Raúl, Marisa y Daniel, y todos los heraldos del Uruguay. Los veo casi todos los primeros sábados del mes en el Cordón. Justo este mes no pude ir, pero me encanta ir con ustedes, y es totalmente, te apoyamos, Pablo, por su espiritualidad, carisma y por la liturgia tan linda. Saludos desde Colonia del Sacramento. Pablo viene todos los sábados, primer sábado de mes desde Colonia del Sacramento. Mire, sí, sí. ¿Qué le parece? Qué bueno. Interesante. Bueno, estimados, somos todo todos suyo. oídos y disfrutamos las fotos que nos mandaron, ¿no? ¿Verdad? Bueno, sí, sí. Él vio. ¿Las fotos las podés pasar? Sí. Sí, sí. Hermosa la Sí, imagen. por la Virgen. tele. No, no se ven. No la veo de acá en la tele por eso. Porque él hizo todo un precioso trabajo para que en una parte de la... ahí está. Bueno, padre, hermano, ahora vamos nosotros a tener el honor de que nos den la clase privada particular para todos los oyentes. La construyeron Los Ángeles también. Construyeron los A ángeles, ver. sí, sí, sí. Qué Bueno, esta es la hermosura. Virgen de Nuestra Señora del de buen Suceso. Ella apareció en Quito en el siglo XVII, finales del siglo XVII, el 2 de febrero de 1594, finales del siglo XVI. Y apareció en un convento de monjas concepcionistas, que eran monjas que habían venido de España para fundar ese convento y que fueron ayudadas mucho por el rey de España, Felipe II, y les fomentó mucho ese viaje. Y bueno, ellas, las 7 fundadoras que están allí, que están incorruptas, están incorruptas las 7 fundadoras españolas, están en unas urnas. Hay una que creo que le mandé la foto, está en una urna como de cristal. La vimos. Ahora capaz que Elvio la puedo ubicar ahí. Bueno, es una belleza la advocación esa. Esa fundadora, según yo no estuve nunca, estuve en realidad en ese convento, pero no llegué a ver los cuerpos de ellas. Ahí Elvio está poniéndola en pantalla, hermano y padre. Sí, perfecto. Bueno, pero digo que en la época que yo fui, que hace muchos años, estaban los 7 cuerpos en una especie de estantes así de cemento prácticamente, pero encima del cuerpo natural, sin ninguna protección, al aire, 400 años. Y al aire, hermano, una cortina que pero la cortina están los cuerpos. El oxígeno le dice que corrompe el cuerpo. Sí, nunca supe bien cómo fue. El milagro. Estaban así. El milagro. Y según algunos que la tocaron, es flexible, o sea, no era una cosa dura. Momia no era. No, inclusive es una cosa horrible, pero por esa situación así de tratamiento al descubierto, algunas partes habían sido mordidas por ratas, no sé por qué, en alguna época, y bueno, así que es un milagrazo. Son 7 consecutivas fundadoras, así, no superiores sino fundadoras, todas simultáneas. Sí, porque Sor Mariana de Jesús Torres era muy chica cuando fue, creo que tenía 12, 13 años, era bien joven. Y ya después terminó superiora del convento, y bueno, allí está el convento, es que se ve ahí, es el claustro del convento, que queda en el centro viejo de Quito. Al lado del convento, cruzando la calle, está la casa presidencial, ¿no? del presidente de Ecuador. Y ese convento pasó revoluciones, etcétera, pero es una promesa de la Virgen que siempre ahí en la plaza iba a quedar el convento. Una vez quisieron destruirlo y todo, incendiarlo, pero no. Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo, sí. Y bueno, allí, como decíamos, el 2 de febrero de 1594, en la noche, que eran 2, 3 de la mañana, ahí la hermana que era superiora, Sor María de Jesús Torres,
estaba rezando muy afligida por el futuro del convento y por mil problemas que había, etcétera. Y ahí se apaga la luz del Santísimo, ¿no? Ella estaba rezando en el coro alto de la capilla. Esa es la hermana Sor María de Jesús Torres. Y bueno, entonces ahí ella, bueno, intenta prenderlo, y ahí es que se aparece la Virgen y le dice que ese apagamiento de la luz del Santísimo es una cosa simbólica de lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Que sobre todo ahí habla de los siglos XIX y XX, que va a haber una gran ausencia de la fe, y bueno, ahí dan la serie de profecías en que habla la falta de inocencia de los niños, como que va a acabar en esa época. Después también los matrimonios prácticamente el sacramento de matrimonio no va a funcionar. También la gente va a olvidar completamente la confesión, y la Eucaristía va a ser víctima de muchos abusos, y abusos en el sentido así de profanaciones, y de que iban a tirar las hostias al piso, etcétera. Bueno, entonces ahí va a ser una total disolución de las costumbres, y ella habla del siglo XIX y siglo XX. Ella también hace unas profecías que se cumplieron también, que por ejemplo los dogmas de la Inmaculada Concepción, de infalibilidad pontificia, anuncia que se iban a declarar. También anuncia que Ecuador se iba a consagrar al corazón de Jesús, que fue lo que hizo el presidente Gabriel García Moreno, que fue un presidente muy católico que había allá, y que las favoreció al máximo a las hermanas. Y bueno, él fue muerto, fue asesinado, cuando después de comulgar en la misa cruzaba la calle para ir a la casa de gobierno, y ahí fue asesinado, y él murió diciendo: Dios no muere, Dios no muere. Lo escribió con sangre, con su propio dedo, porque le habían atacado con machetes y después le tiraron con revólver tiros, y él ahí lo tiraron para abajo una balaustrada. Yo estuve allí, son como 2 metros de altura, que dan a las piedras de una galería donde yo estaba caminando hasta la calle, ¿no? Y ahí, herido con los machetazos y con los tiros, él escribió Dios no muere, porque él había sido asesinado por odio a la fe, porque él en una ceremonia de Viernes Santo anterior a unos tiempo antes había cargado la cruz en la procesión siendo presidente de la República, y eso había irritado a ciertos digamos poderes que en Europa, sobre todo, parece que Bismarck en una reunión dijo que ese hombre tiene que morir, algo así, ¿no? Y inclusive fue publicado, según dice, la noticia de la muerte de él un día antes de la muerte en algunos diarios. O sea que ya había una orden. Perdón que vuelva para atrás. Me gustaría, padre Alberto, que repitiera cuándo fueron estas profecías, porque usted habló del siglo XX, 1900, cuando matan al presidente de Ecuador. Claro. Las profecías son la primera aparición de la Virgen es en 1594, 2 de febrero del 94. El 2 de febrero, Virgen de la Candelaria, la presentación de Jesús en el templo, sí, la purificación de María. Sí, el 2 de febrero. Es el día de la Virgen del Buen Suceso. Es el 2 de febrero en Quito. O sea, van 401 años, según mi cuenta. Sí. Sí. Ellas la bajan, las monjas la bajan del coro alto, pues una iglesia antigua tiene el coro, y la bajan al presbiterio para que la gente pueda venerarla y todo, que creo que es una semana que la dejan. Son 3 o 4 fechas al año en que la imagen del Buen Suceso baja a la iglesia. Entonces la gente puede venerarla, y el grupo trata de ir siempre a venerar la imagen. Y bueno, ella aparece con el báculo en la mano derecha. Ahí nuestro querido Elvio lo está mostrando. Perfecta, Elvio. Sí. El báculo en la mano derecha, como pueden ver los
como diciendo Oyentes. que ella tiene el poder. Sí, Después tiene unas llaves, no se ve muy bien, pero en la mano derecha también cuelgan 2 llaves. sí. También se llama a ella Nuestra Señora de las Llaves, ¿no? Como diciendo, es el mando sobre el convento y sobre el mundo, ¿no? Ahí Ella está. quiere ser la abadesa del convento. Y en la mano izquierda está el Niño Jesús. Ese Niño Jesús es el Niño Jesús original. Se perdió en las guerras de la independencia y todo eso, se perdió el Niño Jesús. Ese Niño Jesús es una réplica que pusieron, ¿no? Pues la Virgen, cuando se aparece a Sor María de Jesús Torres, en otra aparición, se aparece varias veces, en otra aparición le pide que haga una imagen a cómo ella la está viendo, ¿no? Entonces Sor María de Jesús dice, no, pero yo, imposible hacer una imagen tan bonita, tan extraordinaria, no sé cuánto. Yo no. Dice, no, tienes que hacer una imagen. Ella se demora un poco en hacerla, después la Virgen se presenta nuevamente, la reprende un poco. Y bueno, ahí ella contrata a se llama Francisco del Castillo, un artista católico que estaba allí en Quito, y bueno, se pone a hacer la imagen, ¿no? Pero él dice que cuando tenía casi todo hecho, le faltaba el rostro, ¿no? Y de pronto, de un día para otro, el rostro queda hecho, ¿no? Entonces, Sor María de Jesús Torres ve a los ángeles, a San Miguel, San Gabriel, San Rafael, San Francisco también, pintando el rostro. Entonces ese rostro es igual al que la Virgen hecho por los ángeles, el rostro. Y mismo para saber la altura, el tamaño de la Virgen, le dice, bueno, sácate el cíngulo, que todos, como es, los concepcionistas tienen el cíngulo de San Francisco, porque ya son de la familia franciscana. El cordón, sí. Entonces ella se pone el cíngulo en la frente, y Sor María de Jesús Torres toma los pies, ¿no? Pone las manos en los pies para tomar el tamaño que la Virgen quería ser esculpida, quería ser representada. Pero no llegaba a los pies. Sí. El cordón no llegaba. Sí, Entonces dice que ella Lo estiro. sí, ¿Ah, sí? Ah, sí, bien, eso sabía. ella lo tira, pero no llega, madre, no llega. Dice, intenta otra vez, y cuando baja, llega. Así que fue la Virgen que le dio la oportunidad. Yo que estudiamos. Sí. Mira es impresionante, a mí como mujer me dejó sorprendida la Virgen. Es que ustedes realmente motivan con la explicación a que uno profundice. Y es muy impresionante, sí, la Virgen. Porque era un loco 74, algo así. Ah, bueno, me Sí. mató. Era alta. Y bueno, entonces allí bueno, acá yo tengo alguna de las un pequeño resumen de las profecías, ¿no? Entonces sobre el siglo XX, siglo XIX. Pero usted lo que dijo del siglo XX es lo que está pasando desgraciadamente ahora, padre. Sí. No, es impresionante cómo se unen junto con la Virgen de Fátima, con las profecías de las hermanas Jacinta, que tuvo esas revelaciones antes de morir, y también junto con el triunfo del corazón inmaculado de María de Fátima, porque ella, hay una parte que dice, cuando las tribulaciones del espíritu y los sufrimientos del cuerpo os opriman y parezca que os ahogáis en un mar sin fondo, mirad a mi santa imagen, que será para vosotros una estrella de los náufragos. Y después dice, tiene otra... Al final de todo. Al final de todo, dice... aquí. Dice, para probar la fe y la confianza, habrá ocasiones en que todo parezca perdido y paralizado. Será entonces el feliz inicio de la completa restauración. Es una belleza eso, ¿no? Que parece que todo está perdido, va a ser el inicio de la comienzo. Todo comienza. Haciendo un paréntesis para aplicar a sí. usted
que hace cuidados paliativos y está tan preocupado con la eutanasia y todo lo que se puede hacer por los enfermos, eso también vale para la vida privada, porque eso que se da, digamos, en las civilizaciones también se da en la vida individual de las personas. Hay momentos que la persona se siente todo paralizado y todo perdido. Sí. Es el comienzo y el inicio de la total restauración, porque la persona ahí pasa al cielo, digamos, pasa a la vida eterna. Ese es el consuelo que deben tener, y esa imagen debería verla los pacientes también. Muy excelente aporte, hermano porque Raúl. La persona tendría ese consuelo que es en realidad la mejor cura para esa tristeza, esa desolación que da la enfermedad terminal, ¿no? Exactamente, que es maligna, y se podría hablar mucho sobre eso. Nos llama Anabel del Pinar, que dice: en el nombre de Jesucristo, la paz esté con nosotros. Amén. Elvio, Marisa y Daniel, y a los heraldos del Evangelio. Amo enormemente la advocación de los hermanos, los heraldos del Evangelio, que hicieron de la Virgen antes de entrar. Gracias, amén, Elvio y querida familia de Radio María. Y la señora Dol Olga, docente de Soriano, de la ciudad de Dolores, dice: buenas tardes, felicitaciones para Marisa y Daniel por excelentes programas. Emocionante los testimonios relatados por los hermanos que están en peregrinación en Meyugore, y esperamos con mucho interés próximos relatos en Radio María. Pero también es apasionante, por cierto, la historia de la Virgen del Buen Suceso que nos cuentan los hermanos de los heraldos del Evangelio. Los saluda con todo cariño Olga, docente de Dolores. Por eso este programa es María. Padre, una cosa que con Marisa queríamos preguntarle: ¿cómo la Virgen María hace las cosas, no? Porque estas hermanas se llaman concepcionistas. Pero el dogma de la Inmaculada Concepción es mucho más adelante, ¿no, padre? Sí. Es muy interesante la historia de la fundadora de ellas, que se llama Santa Beatriz da Silva. Santa Beatriz da Silva. Que fue canonizada ahora en el siglo XX, más que son del siglo XVI o XV o XVI, porque Santa Beatriz da Silva era una princesa de la corte del rey de Portugal, y el rey de España se casa con una princesa portuguesa, ¿no? Entonces esta princesa la lleva como dama de la corte, como ayudante, como no sé, un poco estar al lado de ella. Y entonces, pero ¿qué pasaba? Santa Beatriz da Silva era muy bonita y tenía mucha simpatía y atraía mucho, etcétera. Entonces la princesa empezó a tenerle celos, ¿no? Y tuvo tantos celos que organizó un complot para matarla. Bueno. Pero no la mató. Pero bueno, entonces la encerraron en un baúl, ¿no? En un baúl, sí, nosotros tuvimos la gracia de ver el baúl. Allá está en Toledo. Y entonces la encerraron en el baúl, y estuvo una semana en el baúl, o 10 días, una cosa así. Y allí se le aparece la Virgen y le dice: yo quiero que tú fundes una institución, una orden dedicada a la Inmaculada Concepción. Eso en el año siglo XVI, XV, XVI. Según lo que dice acá, padre, 15. Nació en 1424 Santa Beatriz da Silva. Tenemos la foto acá de ella. Mire. Sí, muy impresionante. O sea que, y el dogma de la Inmaculada Concepción es del siglo XX, ¿no? No, siglo XIX. 1854. O sea que pasaron, le dijo 400 años antes, fundó una congregación con el nombre de Inmaculada Concepción. Ahora, ¿sabe que eso me parece que tiene a raíz que el gran defensor o promotor del dogma fueron los franciscanos? Claro, porque era la familia franciscana. Dunos Scoto discutió digamos, teológicamente ante un concilio, etcétera, y fue el que consiguió digamos que la Iglesia lo aceptase, ¿no? Porque inclusive hasta Santo Tomás de Aquino tenía ciertas reservas lógicas, digamos, pero fue ese teólogo franciscano
que levantó el asunto de ante previsa merita, o sea, en previsión anticipada de los méritos de nuestro Jesucristo, Dios le otorgó ese privilegio a la Santísima Virgen que, si no, naturalmente y sobrenaturalmente imposible. Pero eso demuestra lo que es la Virgen, ¿no? ¿Verdad? Impresionante, sí. Porque esto, cuando Marisa, porque ya le digo, como nos motivan tanto lo que ustedes nos explican, dijo, no, tenemos que profundizar y entramos a revisar. Y anoche que estábamos y lo que más remarcaban sus hermanos, del padre... ¿Quién fue el que dio la charla? No, era un hermano Mauricio Galarza. Sí, Mauricio Galarza. De Ecuador. Decía que cómo podía ser que exista una congregación que se llama Concepcionistas cuando no se había fundado el dogma todavía. Sí. España es uno de los países que ya en esa época ya se había consagrado la Inmaculada Concepción, y fue todo el clero español y los obispos españoles fueron los que más presionaron al Papa, que era Pío IX, en 1854, para establecer el dogma, definir el dogma. Y por eso, hasta hoy, en la Plaza de España, se llama la Plaza de España en Roma, está la columna, está el obelisco con la Inmaculada Concepción, y en la Plaza de España está la Embajada de España, ¿no? Que viene de siglos atrás. Claro. Es como un palacio, un palacio romano, ¿sí? Y allí va el Papa todos los 8 de diciembre, y yo no sé si celebra misa o reza un rosario, pero es una cosa así, es una ceremonia que todos los años va el Papa en la Plaza de España, por ser España, y bueno, y por ser eso, España le dio a la reina de España, el Vaticano le permitió a la reina de España, cuando va al Vaticano, vestirse de blanco, porque todas las, en honor a la Inmaculada Concepción, porque todas las mujeres de negro, ¿no? de negro. Entonces, si ustedes ven alguna vez, por ejemplo, los funerales de Juan Pablo II, estaba la reina Sofía, yo no sé, ahora yo no lo vi, los funerales de Francisco, pero también, si fue la reina de España, no sé si fue, pero estaría de blanco. Es la única que estaba de blanco por ese dogma de la Inmaculada Concepción. O sea, es como un reconocimiento al papel de España en la promulgación de ese dogma. Es impresionante. Hay una poesía, ¿cómo es que dice? Que quien diga que la Virgen fue concebida sin pecado original, ¿cómo es que algo así, no pase por este portal quien no confiese que la Virgen es concebida sin pecado original. Perfecto. Está en un monasterio en España. Padre, nos piden, nuevamente dice, la Virgen María es maravillosa, es magnífica. ¿Cómo es que pudo en el siglo XVI, ¿no? hacer esas profecías que están ocurriendo ahora en el siglo XX? Sí. Mire, es una cosa... Y dice si las puede repetir de vuelta para profundizarlas. Bueno, yo le puedo... tómelo por tema, me parece que me queda más... Uno habla sobre el desprecio que va a haber al sacramento de la penitencia. Entonces dice así: el desprecio que tendrán los vivientes de ese siglo XIX-XX, por el sacramento de la penitencia, como enraizados en el pecado, tratarán de desconocerlo. Para ellos nada será pecado. Los mundanos harán caso omiso de él. Los sacerdotes, unos lo mirarán con indiferencia, otros no lo administrarán, o lo harán despectivamente, alejando a las almas de él. Sobre el matrimonio. El sacramento de matrimonio, el que representa la unión de Cristo con la Iglesia, será atacado y profanado en toda la extensión de la palabra. Se aprobarán inicuas leyes procurando extinguirlo, facilitando a todos vivir mal y propagándose la generación de hijos mal nacidos, y sin la bendición de la Iglesia irá decayendo rápidamente el espíritu cristiano. Después, sobre la Eucaristía. Ay, cuánto siento manifestarte que habrá muchos y enormes sacrilegios públicos y también ocultos, profanando la Sagrada Eucaristía. Muchas veces en esa época los enemigos de Jesucristo, instigados por el demonio, robarán en las ciudades las hostias consagradas,
con el único fin de profanar las especies eucarísticas. Mi Hijo Santísimo se verá rodado por el suelo y pisoteado por inmundas plantas. Casi no, esta parte es muy impresionante, dice, casi no se encontrará inocencia en los niños, ni pudor en las mujeres. Y en esta suprema necesidad de la Iglesia, callará quien a tiempo debió hablar. Tiempos funestos sobrevendrán, en los cuales aquellos que deberían defender en justicia los derechos de la Iglesia, sin temor servil ni respeto humano, darán la mano a los enemigos de la Iglesia, para hacer lo que éstos quieran. ¿Cuánto sufrirá la Iglesia durante esta noche oscura? Careciendo de un prelado y padre que los guíe con amor paternal, dulzura, fuerza, sabiduría, prudencia, muchos sacerdotes perderán su espíritu, poniendo sus almas en gran peligro. Bueno, después ahí dice, es una parte, son más largas. Es lo que está pasando hoy, impresionante, padre. Sí. No, es increíble, sí. Los gurises pobres que a veces están mirando el televisor y los dibujos son espantosos, no les aportan nada. Ahora una de estas productoras enormes de cine no diferencian bien los sexos, ¿no? ¿Verdad? Sí. O sea, es decir, todo lo que la Virgen dijo en 1600, ¿no? 1600 más o menos. Siglo XVII. Está ocurriendo hoy y dijo que iba a ocurrir y está ocurriendo. Pero me imagino que tendremos un buen final después de todo eso, ¿no? Claro, bueno, es lo que ahí termina. Dice, el mal parecerá triunfar. Exacto. Dice, es llegada mi hora en la que yo, de porque tiene toda una introducción antes de mi hora, es más largo. Bueno, ahí yo no lo copié. Bueno, está bien. Pero dice algo así, cuando todo pareciese perdido, cuando todo esto llegue a un auge y la fe parece extinguirse, como se extinguió la lámpara del Santísimo, que fue el comienzo. Sí, que como contó el padre. Entonces, porque le llamó la atención a la lámpara que se apagaba, porque así iba a pasar en esos siglos 19 y 20, pero que se extiende hasta hoy, la luz de la fe, que es la raíz de todos los bienes, y la falta de la fe es el principio de todos los males. Entonces aquí llega a un auge, que como usted dice, esto que estamos viviendo hoy, y ahí viene la última parte de la profecía. Entonces dice así, cuando todo parezca perdido, cuando el mal parecería triunfar, nuestra Madre promete a la Madre Mariana que vendrá el momento de su victoria. Comillas, es llegada mi hora en la que yo, de una manera maravillosa, destronaré a los soberbios y maldeciré a Satanás, pisoteándolo bajo mis pies y atándolo en el abismo infernal, dejando por fin libres a la Iglesia y a la patria de esa cruel tiranía. Y al final tiene otra frase que no está en este resumen, que dice, será entonces el feliz inicio de la completa restauración. Después tiene más, habla sobre que va a surgir un prelado, ¿no? Que va a restaurar la Iglesia, y habla que ese prelado va a sufrir muchos ataques, pero va a brillar por la humildad y por por la fe, fortaleza, y se va a tener en sus manos a la Iglesia cual tierna niña, ¿no? Entonces es muy interesante toda esa parte del prelado, y que va a ser como un profeta que va a surgir, o que va para restaurar toda la Iglesia. Pero bueno, ahí esto es un pequeño resumen de las profecías. Pero es una profecía que nos deja mucho el alma libre para seguir, no bajando los brazos, ¿no? Claro. Porque el problema no es que lo que está viniendo lo estamos viendo, pero si decimos, bueno, vamos a dejarlo todo así, no. La Virgen va a triunfar si nosotros hacemos qué. Claro, bueno, ahí está una parábola, siguiendo con los enfermos terminales, que el mundo está como un enfermo terminal. Totalmente de acuerdo. ¿Y cuál es el mal del enfermo terminal? Que él, por esa postración que le da el desánimo, que le puede llevar a la desesperación, que sería el auge de todos los males. Entonces el dolor engendra
¿qué viene el dolor? El dolor viene porque quieren mucho algo y no lo consigue. En este caso serían los católicos que quieren volver a un mundo ordenado, de paz, y una familia sana, y los niños a la inocencia, y en fin, a la fe, y no se consigue. Eso puede dar un desánimo, como el enfermo terminal que quiere curarse y no lo puede. Entonces, cuando la persona cae en esa tristeza, y cae en ese abatimiento, en ese desánimo, el demonio tiene casi toda la batalla ganada, porque la persona queda inmovilizada, no hace nada, y empieza a tener tentaciones, o de buscar un alivio en el pecado, o de rebelarse contra Dios, o de desesperarse, en fin. Entonces toda esa situación, ¿cómo se cura? Se cura restableciendo la esperanza. Y lo que la Virgen hace, tanto en Fátima como también aquí, es que da esa esperanza. Dice que todo esto es en el fondo una prueba, que porque Dios deja pasar a la humanidad por sus pecados, pero que, como la parábola del hijo pródigo, va a tener ese fin por el cual va a haber un gran perdón. Nos está esperando de vuelta. Un gran perdón. Entonces, y nuestros fundadores, el doctor Pico Rivera y Monseñor Juan Cas, siempre insistían, dice, el reino de María va a ser fruto no de ningún esfuerzo de los hombres, ni de un acto grande así de virtud, sino de un grandísimo perdón, por el cual, por el mérito de la Santísima Virgen, y que va a recurrir a los méritos infinitos de Jesús, y porque Jesús quiere premiar a la Santísima Virgen por su fidelidad, y por ser la criatura perfecta que Él creó, y por ser la fidelidad perfecta, y por ser la obra prima, como dice San Luis Guión de Montfort, de toda la creación. Sí. Él, eso que la Virgen consiguió que quedase calladita, en el Evangelio se habla poco de ella, lo mínimo indispensable, por la humildad. Dice San Luis Guión de Montfort que ella obtuvo de su esposo, el Espíritu Santo, que no inspirase escribir más que lo que está escrito, pero Dios no se deja vencer. Entonces, al fin de los tiempos, la época histórica más luminosa, donde se va a cumplir lo que se pide en el Padre Nuestro, que es: venga a nosotros tu reino, y se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso no pasó, y aparentemente no va a pasar, pero sí va a pasar. Pero va a pasar por ese perdón y por ese triunfo del Inmaculado Corazón de María, que se va a dar en el mundo entero de una manera espectacular. Porque imagínense, si lo que dice la Virgen ahí, que va a agarrar a Satanás, lo va a tirar al infierno, va a hacer pisotear por sus pies, sus plantas, ¿no? Ahí está, porque cuando se consiga eso, está todo conseguido. Hay un profeta del siglo XIX que se llama Beato Palau, ¿no? Beato Francisco Palau. Es un carmelita español, que él tiene unas profecías impresionantes sobre esta época. Y él dice eso, que no se va a conseguir nada en la línea de la restauración hasta que el demonio y sus secuaces, digamos, Satanás, pero con todos los otros demonios, no sea expulsado de la faz de la tierra. Y él pidió en el Concilio Vaticano I, pidió para que se nombrasen 300.000 exorcistas, o sea que el clero, todos los sacerdotes, todos fuesen exorcistas. Y bueno, es una de las cosas que algún día tal vez se haga, ¿no? La verdad que digo, esto vamos a continuarlo, pero antes de que ya nos tenemos que ir, porque viene el próximo programa, querido padre Alberto, querido hermano Raúl, ¿qué pasa el 21 de junio del 2025 en la iglesia del Cordón? 21 de junio. ¿A qué hora? ¿Por qué? Es la fecha que nos casamos, y creo que es el regalo que nos hace la Virgen, y que vamos a estar, pero no como vamos a ir a disfrutar y a consagrarnos. ¿Qué pasa el 21 de junio? El 21 de junio se va a consagrar las personas a la Virgen, a Jesús a través de la Virgen, como esclavos de María. Exactamente. O sea, termina el curso hecho por el Padre Manuel, por YouTube, Padre Manuel Rodríguez, y que en todos los países se hace una misa final donde se lee la consagración hecha por San Luis Griñón y se firma, es un pequeño, como un pergamino, y esa queda consagrada a la persona para siempre como esclava de María. Y entonces va a ser es el 21, sábado 21, a las 5 es el rosario, 5:30 la misa, y a partir de las 4 de la tarde hay confesiones. También yo voy a estar confesando el jueves anterior, desde las 2:30 hasta las 6, en el Cordón, para que no se
amontonen mucho el sábado. Pero bueno, ya nos vamos a ver el sábado, porque nos vamos a consagrar ese día, porque ya estamos haciendo el curso. Qué bueno. La verdad que, digo, esto no va a quedar acá. Digo, ahora la semana que viene no estamos, pero nos vamos a comunicar el 21 para seguir charlando, porque esta es Tierra de María, y bueno, una Virgen del Buen Suceso, cuya fecha es el 2 de febrero, el día de la primera misa en el Uruguay. Con Juan Díaz de Solís, el Día de la Virgen de la Candelaria, que hace 5 años Marisa va todos los dos y transmitimos desde allá, desde Punta del Este, en la ermita. A la ermita, contra el mar. Contra el mar. Va llegando la gente y la entrevistamos. Traemos todos los testimonios. Qué bueno, interesante. Que hay una misa, un rosario. No, la gente se junta y hacemos un rosario ahí con la gente. Y en la noche hacen un rosario más grande para la gente que está trabajando. Baja, pero qué bueno. Pero eso lo hacen en la iglesia, y después a las 20 y después en la Candelaria a una vez. Así que tenemos el 2 de febrero 2 festejos. Y después se hace también, digamos, la procesión de la Virgen desde el puerto, porque salen con los barcos. Con los barcos también. Mire qué bueno. Y después terminan y salen en procesión hasta ahí está la iglesia, parroquia. La parroquia de la Candelaria, que le mandamos un beso. Qué bueno. A los dos. Fenomenal. Juan Carlos y el padre Jorge. El padre Jorge, Pero bueno, lo cierto es que los heraldos no terminan acá. Tenemos esa semanita de descanso y después, si Dios quiere, vamos a armar algo con ellos para que sigan yendo, porque la verdad que son catequesis. Impresionante, queremos saber más. Bueno, y lo único que quería decir, agradecer a Elvia la comunicación, agradecer a los hermanos y que nos estiró un poquito más, y lo único que nos queda decir es Ave María y adelante. Y salve María. Hasta aquí compartimos nuestro programa de hoy. Será hasta un próximo encuentro aquí en Radio María Uruguay.